Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Un gusto saludarles, un gusto compartir con ustedes esta tarde. Acá el hermano Víctor Vega, desde la ciudad de Rancagua, sexta región, el país de Chile. Bueno, muchos de ustedes me conocen, soy el esposo de la hermana María Marita, eh, con cual ella ha tenido la oportunidad de viajar por muchos lugares y también he compartido muchos años con Misión Josué. Un gusto compartir con todos ustedes y llevar adelante una reflexión de la palabra de Dios. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a conversar un poquito de una palabra que me gusta bastante y de la que sé que usted será muy, muy bendecido en esta noche. ¿Ya? Saludos a todos entonces a la distancia y vamos a conversar unos momentitos de esta preciosa palabra. Quiero llevarles, como la forma tradicional lo enseña, quiero llevarles a que leamos unos versículos ahí en el libro Segunda de Reyes, en su capítulo 5. Veamos qué nos dice. Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí les doy un minutito, si usted quiere buscarlo, para que lo encuentre en su Biblia ahí, la que tiene grabada en el celular o en el papel. Segunda de Reyes, capítulo 5. Voy a leer los primeros versículos solamente y los vamos a meditar un poquito. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas. Habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando entonces Naamán a su señor, al rey, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le dijo: ande y ve, y yo te daré cartas para el rey de Israel. Salió pues entonces llevando 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Bueno, aquí tenemos una pequeña historia, por amor al tiempo, no voy a hablar mucho de esto. Si usted quiere más detalle, puede preguntar después, puede preguntarle a su pastor, al maestro allá, ¿ya? Solo le voy a decir que era un periodo de conflicto más o menos entre el año 536 al año 560 antes de Cristo. Un periodo de conflicto donde bandas armadas de Siria habían arrasado con gran parte del pueblo de Israel. Y entre todo esto estaba Naamán, que era un general sirio, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, no era hebreo, no era cristiano, o en ese tiempo no cristiano, pero le vamos a llamar que no era del pueblo escogido de Dios. Y este varón ya tenía un problema, y es que estaba leproso, una enfermedad que en esos tiempos era fatal. Como él no era judío, no era hebreo, no era israelita, él no había sido desechado de la ciudad como lo hacían en esta ciudad. Pero tenía este problema. Dicho, en un momento, ya, se presenta una de las esclavas que tenía la mujer de Naamán y le dice que hay un varón en, en, en Jerusalén, digamos, allá, en Israel, que podía darle la sanidad a Naamán y podía curar la lepra. La lepra comenzaba de una manera muy sutil, con manchas blancas en la piel, pasando a una especie de escamas, se comenzaban a caer el pelo de la cabeza, comenzaban a perderse las uñas, siguiendo, comenzaban los dedos a caerse a trocitos, perdía los ojos, los dientes, y al final, en medio de un dolor, traía la muerte. Era un general que estaba condenado a morir. Era una persona que no tenía posibilidad absoluta de salvarse. Más había una muchacha de la cual nunca vamos a conocer su nombre. No tenemos idea quién era. Era solo una niña. Había sido arrebatada de sus padres. Salían bandas armadas y capturaban esclavos y los traían para que sirvieran, valga la redundancia, a los siervos de Siria, pueblo enemigo del pueblo de Dios en aquel tiempo. Y entre todas esas andanzas trajeron a esta muchacha, una esclava. Imagínate por un momento, hermano, el dolor de la familia. Imagínate por un instante el dolor y la angustia de aquella niña. Tenía que servir de esclava sin un sueldo, sin un salario. No volvería a ver a sus padres jamás. No había posibilidad absoluta.
no sabemos, la historia no lo dice, no tenemos el nombre, ni siquiera podemos tener seguridad si al arrebatar a esta niña, su papá no trató de defenderla y no le costó la vida. No tenemos idea si su familia estaba viva. Lo más probable, dicen los historiadores, que sus padres estarían muertos. Pero aún así, en medio de toda esta angustia, en vez de haber un rencor, en vez de haber, no sé, por decirlo, una angustia que llevara consigo una alegría de ver cómo este hombre moría paso a paso en medio de aquel dolor, de que su cuerpo comenzara a podrirse en vida. Ella podía haber dicho, me arrebataron todo, me quitaron todo lo que yo tenía, y ahora yo tendré el privilegio de verle morir de esta forma tan cruel. Pero aún así, esta niña conservó su identidad, esta niña conservó la razón de vivir que tenemos todos los cristianos y que es a Dios en el corazón, que es tener el deseo de alabar, de bendecir, de glorificar y de exaltar el nombre de Dios. Pese a todo, una niña joven, se calcula que su edad era en la adolescencia, no alcanzaba los 18 años, pero aún así ella había sido instruida por sus padres, ¿ya? En este tema del poderoso Dios que tenemos. Y en medio de esto, ella levantó la voz y dijo, hay un profeta en Israel que puede ayudar, hay un profeta en Israel que puede servir, hay un profeta que lo puede salvar. Y es lo que por la mente humana no podemos entender, no vamos a comprender nunca cómo en vez de guardar rencor, dolor, angustia, resentimiento, odio, deseos de morir, deseos de escapar tal vez, pero en vez de todo esto, esta muchacha lo único que tuvo fue un sentimiento de bien, un sentimiento de amor hacia su peor enemigo, hacia el que había arrebatado su familia. Aún así, había un sentimiento de amor y de bien. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo lo que pasó con esta niña. No vamos a conocer su nombre, no vamos a tener idea cómo se llamó, no tenemos una fotografía de ella, no podemos decir quién era, ni siquiera podemos formarnos una imagen en nuestra mente de quién era. Pero pese a esto, yo te digo que ella tiene un lugar junto a Dios. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque no guardó resentimiento en su corazón, aún en los peores momentos. Hermano, hermana, que me estás escuchando a la distancia, tal vez en otro país, yo te voy a decir que en medio de esta angustia terrible que estamos viviendo, en medio de esta peste, esta epidemia que se ha llevado miles y cientos de vidas, te voy a decir que pese a todo esto, los cristianos, los hijos de Dios, podemos aún guardar un sentimiento de bendición, podemos aún guardar un sentimiento de amor, podemos aún guardar un sentimiento de alegría, podemos ser felices, podemos llevar una palabra. Este es el mejor momento donde podemos llevar una palabra a los más angustiados. Hay angustia por todos lados, hay dolor, hay muerte sembrada por todos lados. Pero como esta muchacha, podemos llevar una palabra de esperanza y una palabra de amor. La Biblia lo dice. Más si nos recordamos, ya cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, hermano? Cuando Jesús estaba siendo crucificado, ahí en Lucas capítulo 23, verso 43, estaba siendo clavado en una cruz, miró hacia el lado y uno de los que estaban muriendo al lado de él, crucificados en la cruz de al lado, él simplemente tiene una palabra de aliento y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú me puedes decir, no, pero es que él era Dios. Él es diferente, esa muchacha estaba en el Antiguo Testamento, tal vez había otro régimen, los 10 mandamientos. Bueno, Jesús te resumió los 10 mandamientos en dos. El primero, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿cierto? Y el segundo dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Podemos llevar una palabra de aliento? Sí. No, pero es que él era Jesús y era una muchacha. Bueno, yo te voy a decir otra cosa. ¿Sabes? Había un hombre que también estaba siendo apedreado, ya llamado Esteban, ¿te acuerdas? Sí, ahí en Hechos capítulo 7, verso 60, había un hombre que se llamaba Esteban, y mientras lo apedreaban, él puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y cuando lo mataron, pusieron sus pies, pusieron sus ropas, perdón, a los pies de un siervo que se llamaba Saulo.
Saulo quedó tan impactado con esto que después, cuando se le apareció Jesús, él no tuvo duda en convertirse. ¿Por qué? Porque la primera piedra, el primer fundamento de esta conversión a Cristo la puso las palabras de aliento de un joven al cual lo estaban matando. ¿Mm? Tremendo, ¿ah? Sí, la verdad es que la verdad es que es tremendo esto, ¿ya? Repartiéndose, rifándose, jugando al naipe las ropas de Jesús, y Jesús diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es tremendo. Una de las cosas que más me impactan sobre la primera iglesia, ahí en Hechos capítulo 2, verso 47, es que las personas, dice, que partían el pan en comunión, nadie hacía hacer suyo lo que poseían, alababan a Dios, y dice, tenían favor con todo el pueblo. ¿Sí? Se llevaban bien con todos, daban amor donde debían darlo. Y dice la palabra de Dios que Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Puedes llevar una palabra de amor en medio del dolor. Yo no sé a cuántos de ustedes se les murió un familiar, un hermano, pero déjame decirte, en medio del dolor, en medio de la angustia, tú puedes llevar una palabra. En medio del dolor, en medio de la angustia, tú puedes llevar un mensaje de consolación. Tú puedes llevar una palabra de aliento. Tú puedes llevar una palabra de victoria. Tú puedes llevar una palabra de amor en medio del dolor, en medio de la angustia. Los cristianos hoy más que nunca debemos levantar nuestra voz y decir que Cristo nos ama, aunque las personas están heridas, aunque a lo mejor ni siquiera hablamos nuestra boca. Tal vez nos sentemos al lado de alguien y lo escuchemos llorar, lo escuchemos gemir, lo escuchemos lamentarse. Pero habrá alguien que estará ahí, habrá un oído, habrá una mano, habrá una voz de aliento en medio de toda esta angustia. Yo te animo, hermano, yo te animo, hermana, a seguir en este camino de batalla. Yo te animo a seguir en este camino, ya. Yo te animo a seguir en este camino. Tú puedes, en medio de la angustia. Los cristianos estamos hechos para dar amor en vez del dolor. El famoso ojo por ojo, diente por diente, que hablaba del Antiguo Testamento, Jesús lo cambia por un golpe en una mejilla, donde tú también tienes que poner la otra. Vamos, es momento de dar una palabra de aliento, es momento de llevar una palabra de victoria, es momento de levantarnos como el águila. Hay una cosa que me impacta, hay una cosa que me gusta mucho, que la Biblia dice que Dios da esfuerzo al cansado. No dice que da fuerza, dice esfuerzo. O sea que cuando ya no te quedan fuerzas, Dios te da fuerzas sobre aquellas fuerzas que ya se terminaron. Todo número multiplicado por cero es cero. Esa ley de matemática es irrefutable a nivel mundial. Todo número multiplicado por cero es cero. Pero ¿sabes qué? Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En Cristo, la multiplicación por cero dará algún valor positivo. En Cristo, la multiplicación por cero dará un valor positivo en tu vida. Se te agotaron las fuerzas, estás cansado, estás lastimado, estás herido. A lo mejor la muerte ha llegado incluso a algún familiar tuyo cerca de tu hogar. Levanta las alas como las águilas. Levanta las alas como las águilas y corre, porque no nos vamos a cansar. Hay fuerzas disponibles en Cristo para dar una voz de aliento. Hay fuerzas para avanzar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Me gustaría compartir mucho más contigo, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Solo te digo, Dios está contigo. Anímate, esfuérzate. Dios no te dejará y no te desamparará. La palabra de Dios lo dice. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. No te dejaré ni te desampararé. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Son mis más sinceros deseos. Saludos desde acá, de Chile, ya con una voz de aliento que se levantará en medio del dolor y en medio de la angustia para todos ustedes. Muchas bendiciones. Que Dios les bendiga.